pie para leer las Sagradas Escrituras. Ya hemos orado, hemos explicado, hemos alabado al Señor y ahora descansamos plenamente por fe en Él. Amén. Vamos, por favor, a abrir las Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, que son 11 versos, pero hago aclaración que el mensaje va a estar únicamente en los primeros 4 versículos. Dice Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anán, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y aprieto, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amados hermanos, esta ciudad de Jerusalén, en la ruina y la miseria de la que nos habla el pasaje, es aquella misma ciudad que en los tiempos del rey David, debido a su poder, a su grandeza, a su esplendor y a su hermosura, el rey David la declaró como la capital del reino de Israel y fue llamada la ciudad del gran rey. Pero fue también la misma ciudad, cuando estaba en todo su esplendor, cuando el rey Salomón terminaba de construir su templo, donde Dios hace una aparición, como él lo hacía en el Antiguo Testamento, por medio de un ángel, y le dice a Salomón, Salomón, si ustedes son fieles, yo seré su Dios y ustedes me serán por pueblo. Pero en el momento en que ustedes me abandonen y se vayan tras la adoración de los dioses paganos, yo los abandonaré. Destruiré esta gran ciudad, destruiré el templo y a ustedes los entregaré a las manos de los enemigos. Y de hecho esto fue lo que pasó. Prontamente la Biblia dice que se engrosó su corazón y se olvidaron de Dios. El pueblo de Dios empezó a involucrarse con las prácticas paganas de aquel pueblo. Comenzaron a adorar imágenes, comenzaron a irse, dejaron de adorar al Dios grande y ofrecer los sacrificios para irse a ofrecerle sacrificios a un trozo de madera que labraban con figura de hombre o de mujer, para ofrecerle sacrificios a una piedra, a un árbol muy grande o incluso a un animal. Y Dios, que es fiel a su palabra, Dios que es fiel a sus advertencias, envió al rey Nabucodonosor de aquel tiempo con su ejército, invadió Jerusalén, destruyeron la gran muralla, el muro que protegía, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, saquearon todas las riquezas, hicieron una gran matanza de judíos que trataron de oponer resistencia, tomaron luego los cautivos, y de esto los dividieron en dos grupos.
Unos los dejaron en Jerusalén para que continuaran cultivando las tierras, continuaran trabajando, ya no para ellos, sino para que le pagaran al rey, para trabajar para este rey que los había invadido. Y a los más jóvenes los tomaron, los escogieron, y a los mejores dotados se los llevaron a servir a sus palacios. Y dentro de este grupo que fue llevado a servir a los palacios de estos reyes, fue llevado un joven de nombre Nehemías. El libro de Nehemías es un libro tristemente muy poco conocido por el cristiano de hoy. ¿Por qué? Los teólogos dicen que los cristianos de hoy sentimos tal deseo de conocer las promesas de Dios que preferimos el amor y estas encontradas en el Nuevo Testamento, y nos olvidamos de la rectitud de la palabra de Dios que hay en el Antiguo Testamento, desconociendo que el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Nehemías es un libro que consta de 13 capítulos, en los cuales se nos narra una sorprendente historia de la redención que Dios obraba para su pueblo. Una vez más Dios estaba liberando su pueblo, estaba redimiendo su pueblo de la esclavitud, y lo iba a hacer por un hombre del común y corriente, es más, por un esclavo, por medio de Nehemías, mostrándonos con esto, mostrando con este libro de Nehemías del Antiguo Testamento lo que sería años más adelante la verdadera redención del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia, por medio del verdadero redentor y libertador que es Jesucristo el Señor. Bíblicamente está ubicado entre los libros de Esdras y de Esther. Se cree que fue escrito en el año 425 a.C. y que su autor es el mismo Nehemías. Este libro nos narra la historia de todas las oposiciones y peligros que le toca enfrentar a un hombre cuando toma la decisión de servir en la obra de Dios. Las oposiciones y peligros que le tocó enfrentar a Nehemías, no solo por aquellos pueblos paganos, por los pueblos de aquellas tierras, los que estaban alrededor de Jerusalén, sino del propio pueblo judío, los cuales se habían ya contaminado tanto con el pecado, y aquellos paganos que ya se oponían totalmente a lo que era Dios. Ya no querían un Dios que los veía, ya no querían un Dios que los llamaba a cuentas, ya querían un Dios mudo, ya querían dioses falsos, ídolos mudos a los que ellos pudieran manejar a su antojo, y no un Dios que los llamara a cuentas. Nehemías nos narra todas estas oposiciones que le tocó enfrentar debido a que sus hermanos judíos ya no querían saber nada de los mandamientos de Dios, ya no les importaba para nada los mandamientos de Dios. El corazón de ellos se había convertido como una piedra y ahora eran igual que los paganos. Lo que veremos entonces en estos primeros 4 versículos es la reacción de un hombre ante las malas noticias que recibe sobre su pueblo, y veremos en el segundo punto cómo va a ser la reacción de este hombre. El título que le he dado a este mensaje es Malas Noticias. Y entonces vamos a ver la causa de las malas noticias y luego veremos la reacción ante las malas noticias. El propósito o la idea principal del pasaje que leímos es una oración. Por eso lo leímos completo. Es una oración que Nehemías hace. Lo que nosotros vamos a ver es qué fue lo que causó esa oración. ¿Qué fue lo que causó esa oración? Entonces ya sabemos con el título que fue una mala noticia que recibió Nehemías. Y de ahí bajamos o desenganchamos, como decimos nosotros cuando estamos estudiando, desenganchamos de un mismo gancho los subpuntos. Vamos a ver entonces la causa de las malas noticias y luego vamos a ver la reacción de un hombre, de un creyente ante las malas noticias. Vamos a dar comienzo entonces en el verso número 1 a nuestro primer punto. Dice el verso 1: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Comienza Nehemías introduciéndose o presentándose como el autor de su historia, como autor y narrador de su historia. Cuando leemos libros del Antiguo Testamento, inmediatamente vemos diferencias con lo que ocurría, por ejemplo, en los evangelios o en las cartas. Pablo, ¿cómo se presentaba? Pablo decía: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Completamente opuesto. Nehemías creía que él era el dueño de su mensaje, el dueño de su historia. Al mirar la Biblia, nosotros sabemos que solo hay un autor y dueño de la historia, que es Jesucristo. Que aunque Nehemías no sabía de quién estaba escribiendo, Nehemías no sabía, por eso él dice: es mi historia, es mía, es mi narración. Ellos no sabían. Ellos no sabían de quién escribían, como los apóstoles ya sabían cuando escribieron sus cartas, que ellos se debían completamente y que ellos iban a hablar era llenos del Espíritu Santo, iban a hablar era para la gloria de Dios. Nehemías no, Nehemías todavía no sabía esto, pero nosotros ya al venir a la bendita palabra sabemos que está hablándonos es de Cristo, que nos está hablando es de la obra de la redención y todo lo que Dios haría con él. Nos dice que
Esto aconteció en el mes de Kisleu. Dicen los teólogos, no yo, los teólogos que ya nos han dado material para trabajar, que esto concuerda con el mes noveno del calendario persa, que el mes de Kisleu era el mes noveno del calendario persa y que traído por estos estudiosos de la palabra a nuestro tiempo equivale al mes de diciembre. Que entonces ya vamos encajonando bien dónde estaba Nehemías cuando recibió las malas noticias, ya vamos entendiendo qué fue, en qué tiempo estaba, dónde estaba, y vamos a ir desarrollando este tema bien en orden para que lo podamos entender cuando lleguemos al corazón del sermón, al corazón de la enseñanza. Dice que fue en el año 20 del rey Artajerjes. Algunos dicen no solo 20 años de reinado llevaba este rey, sino que hacía 20 años que Nehemías le servía a este rey como esclavo. Recordemos que era el copero, que era el hombre más querido, y después del rey era el hombre más respetado allí. Los coperos, para de pronto quienes no han leído bien la historia, eran hombres que le jugaban la vida constantemente a favor del rey. El rey no probaba un trago de agua sin que el copero no lo tomara primero. No probaba un plato de sopa, lo que fuera, una copa de vino. Él no probaba absolutamente nada hasta que el copero no lo hiciera. Y él esperaba unos minutos a ver si caía inmediatamente muerto por un veneno. El veneno era muy utilizado en aquellos tiempos, existía la gorería, la brujería, la hechicería de una manera impresionante, y se valían de esto. Cuando un rey era muy poderoso y no podían por un ejército atacarlo, entonces se valían de esto, compraban personas y hacían esto. Entonces era un hombre muy respetado, Nehemías, en aquella nación, por así decirlo. Entonces ya sabemos que ocurrió a los 20 años de Artajerjes ser el rey, y que se encontraban en Susa, la capital del reino. Miren cómo hace una explicación bien clara para que vamos nosotros entendiendo. Nehemías se encontraba en esta ciudad, nos dice el verso 2, que vino Anán, encontrándose allí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. El texto no nos muestra realmente el motivo por lo que vinieron estos hombres a la ciudad de Susa, donde estaba Nehemías. Sabemos primeramente que todo es la soberanía de Dios, pero volvemos a recurrir a los estudiosos y ellos dicen que era normal que estuvieran viniendo judíos desde Jerusalén hacia donde se encontrara el rey a traer ¿qué? Los tributos que ellos tenían que traerle de todos los cultivos, de todo lo que ellos estaban cultivando allá. Ellos tenían que venir con unas caravanas a traerle, a pagarle, por decir, ese impuesto al rey. Entonces, que eso fue lo que llegaron estos hombres a hacer allí. Que lo que ocurre es que Nehemías entonces escucha que están hablando su lengua nativa entre ellos, que hay un grupo de hombres hablando su lengua nativa, y que por primera vez, que eso sí es por primera vez, viene el hermano de Nehemías, que por primera vez en esta caravana llega Anani, que es hermano de Nehemías, el hijo de Acalías, y que ahí sí inmediatamente Nehemías se toma sin pedirle permiso al rey ni nada y va directamente a ellos a interrogarlos por su parte, a preguntarles por su pueblo. Nehemías era un judío y nosotros sabemos por la historia y aún la actual cuánto se aman los judíos, cuánto se apoyan entre ellos. Nosotros quisiéramos tener siquiera una partecita de cómo se ayudan entre ellos. A ellos todo lo que tienen es de todos por igual, es un apoyo impresionante lo que hay allí. Ellos aman su nación de tal manera, aman su nacionalidad de tal manera, que incluso hasta el día de hoy ellos piensan que son salvos es por el hecho de ser judíos, y no porque tengan que creer en Jesucristo, el eterno y único Salvador. Entonces ya vamos, Nehemías pasa de inmediato a preguntar por los que quedaron de la cautividad. Ya entendimos que los que quedaron de la cautividad fueron aquellos hombres que el rey dejó para que continuaran trabajando las tierras, judíos que dejó bajo autoridad de otros judíos. Él los dejó allí para que continuaran trabajando la tierra. Estos quedaron allí. Y Nehemías desea, al preguntar, recibir muy buenas noticias de este pueblo. Lo que Nehemías quiere y lo que desea todo ser humano cuando pregunta por alguien que hace años no ve, cuando pregunta por alguien que hace años se ha separado de él, es que le den una buena noticia. Nehemías pregunta por ellos esperando una excelente noticia, pero lo que le van a decir a Nehemías es algo, mis hermanos, que cambia total y definitivamente la vida de este hombre. La vida de Nehemías es transformada, es afectada de una manera impresionante, con lo que luego le van a relatar ellos por su pregunta. Dice el verso 3, y me dijeron, el remanente
Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Lo primero que le dicen es que el remanente está muy mal, que el remanente está en pésimo estado, que la situación es demasiado difícil. Lo primero que debemos recordar es que es un remanente. Un remanente es un pequeño grupo de sobrevivientes que queda después de una gran catástrofe, de una gran tragedia. Teológicamente, remanente fue el grupo de aquellos hombres, un pequeño grupo de hombres de Israel a los que Dios les dio la fe en medio de un mundo pagano e idolatra, lleno de ídolos, de dioses falsos, para que permanecieran fieles a Él. El mejor ejemplo para mostrar un remanente que usan muchos teólogos es hablar del arca. Es decir, quieren un remanente, quieren saber cuántos se van a salvar del mundo entero. Miren un remanente, 8 personas dentro de toda la humanidad se salvaron, de toda la humanidad que existía en ese momento sobre la faz de la tierra. Pero ¿cuál era la frente de la humillación que le narran estos hermanos a estos judíos a Nehemías? ¿Cuál era el mal en que se encontraban? Esto les pido que vamos al capítulo 5 y lo vamos a ver del verso del 1 al 5. Capítulo 5 del mismo libro de Nehemías. Verso 1 al 5. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Tengan presente que eran campesinos que tenían las tierras. Ahora nos está mostrando el pasaje que ellos estaban prestando grano, que ahora estaban prestando comida. Esta era una situación demasiado difícil. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esta era la afrenta. Creo que es muy clara la afrenta y la humillación en que se encontraban. Recordemos el orgullo y la dignidad del judío, para ahora verse ellos completamente bajo la opresión, no de un pueblo enemigo, porque ya no era el pueblo el que estaba sobre ellos, sino que eran los mismos hermanos, eran los mismos judíos que se habían contaminado ya tanto con el pecado de estos pueblos, que le decían: no tienes con qué pagarle al rey, dame tu niño, dame tu hija. Entonces los cogían y estaban comerciando con ellos, con sus propios hermanos. Entonces esta era para ellos era algo terrible. Una de las partes de la humillación. Sus propios hermanos se habían adueñado de sus propias familias. Este pueblo se había contaminado. Ahora comerciaban con sus hijos como si fueran animales, como si fueran simplemente objetos en venta. Pero no solo reciben la mala noticia sobre el pueblo, sino que además le dicen: el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto, mis hermanos, era muy grave en aquellos tiempos. Recordemos, contextualizando un poco en lo transcultural, que estas ciudades no eran como estas ciudades, sino que eran ciudades ancladas en una selva, en una montaña. No había después de la ciudad un barrio, no había otro pueblo, no. La ciudad estaba rodeada de puras montañas, lo que era ciudad estaba dentro de un gran muro. Mientras más alto, más grueso y más firme fuera el muro, más los enemigos respetaban a esa ciudad, porque decían: más grande y más fuerte es el pueblo que hay dentro de ella. Fuera del pueblo, fuera del muro, no vivía nadie. Las personas salían, cultivaban, pero regresaban a determinada hora y las puertas, enormes puertas, eran cerradas. Ahora a Nehemías le están diciendo: el muro está derribado y las puertas están quemadas a fuego. Estos muros y estas puertas no eran solo protección contra todos los pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios, sino que eran la protección también contra la gran cantidad de fieras y animales salvajes que abundaban en aquellos tiempos. Ellos estaban completamente expuestos no solo a los enemigos, sino a las fuerzas de la naturaleza. Jerusalén dependía entonces de un muro y de unas puertas para su seguridad, para su prosperidad y para todo lo demás. El hombre alejado de Dios empieza a depender única y exclusivamente de sus fuerzas. El hombre que se aleja de Dios empieza a poner toda su esperanza, su seguridad, su confianza y todo lo demás única y exclusivamente en lo que es capaz de hacer él.
El hombre sin Dios jamás podrá estar seguro, jamás podrá estar tranquilo, jamás podrá estar resguardado de los enemigos. Por más muros de piedra o por más puertas que ponga, por cerrojos que ponga, la misma Biblia dice que si no es Dios el que guarda la ciudad, que si no es Dios el que cuida la casa, en vano vela el hombre, en vano cuida el hombre lo que tiene. El Dios que por medio de Cristo brinda seguridad. Es por Dios por medio de Cristo el que nos permite a nosotros estar en un mundo como este y podernos acostar tranquilos, poder vivir tranquilos, solo Cristo. En ese lamentable estado de ruina y de miseria, desprotegidos y bajo el dominio de los enemigos se encontraba Jerusalén. Así estaba Jerusalén. Esas fueron las malas noticias que le dieron a Nehemías referente al estado del pueblo y de la ciudad. Cuando me refiero al pueblo me refiero a las personas. El muro y el mismo Nehemías, como cuando nosotros leemos el contenido del libro, vemos entonces que tanto el muro como Nehemías ayudaron nuevamente por un tiempo con la seguridad y la prosperidad de Israel. Pero ahí los tenemos hoy, a Israel, asediados por los enemigos, a toda hora con pronóstico de guerra, completamente a toda hora asediados por los enemigos, esclavos de su pecado, bajo el juicio de Dios, y todo por una simple causa. Ellos no fueron en ese tiempo, y no han sido hasta el día de hoy libertados y redimidos por el único y verdadero que tiene poder para salvar y redimir, que es Jesucristo. Ellos han rechazado a Cristo por todos los siglos que han transcurrido, y ahí tenemos hoy a Israel. Ellos prosperan en lo económico. Dios les ha dado sabiduría, sí, porque Dios de todas maneras tiene este pueblo como un ejemplo, pero ahí está hoy bajo la ira de Dios. No tienen paz. Gran parte de su tiempo, gran parte de su dinero, de todos los sabios que levanta Dios, los ponen es cómo nos vamos a defender. ¿Cómo vamos a defendernos de otras naciones? Viven con un temor impresionante a que van a ser atacados por el enemigo. Y sabemos que esto es solamente por vivir sin Jesucristo. Una nación sin Cristo está completamente perdida porque está completamente bajo la ira de nuestro Señor y nuestro Dios. Pero hermanos, podríamos decir que sí, que fueron unas muy malas noticias. Podríamos decir y quedarnos acá hablando de estas malas noticias. Pero la mala noticia no se queda ahí. La mala noticia para un hombre espiritual, para un hombre que es tocado por el poder de Dios, para un hombre que es lleno del Espíritu Santo, la mala noticia empieza a ser vista cuando a ti empieza alguien a decirte: mira, mi casa se me está cayendo, yo estoy sin empleo, hay tantos enfermos en la casa, mi esposa quiere irse porque estoy muy mal económicamente. Y tú, como cristiano lleno del Espíritu Santo, mientras Él te habla, tú empiezas a ir más allá. Tú empiezas a ver las cosas como manda Dios. Empiezas a verlas con los ojos del Espíritu Santo. Tú le estás prestando atención. Tú lo estás escuchando. Pero tu mente está puesta en Dios. Tus oídos están puestos en Dios. Hay un alumbramiento que ha sido dado interiormente. El hombre interior ha sido alumbrado por el Espíritu Santo. Y tú empiezas a ver, mientras ocurre todo este relato, que eso no es simplemente un daño material y económico lo que hay. Tú empiezas a ir más allá. Y tú empiezas a ver que aquí hay unas consecuencias de algo más terrible. Hermanos, para Nehemías no tenía por qué ser una mala noticia que Jerusalén estuviera destruida. ¿Por qué? Porque si escuchamos la introducción, él fue tomado prisionero en el momento que la destruyeron. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado que caravanas iban y venían trayendo estas clases de noticias. ¿Por qué? Porque Nehemías, al igual que todos los demás hermanos, era esclavo. No tenía por qué ser, por decir, en la primera o en importancia, una noticia que estremeciera a Nehemías como lo estremeció. La causa de las malas noticias fue lo que Nehemías empezó a ver cuando ellos empezaron a relatarle. Ellos empiezan a decirle esto, ellos empiezan a decirle otro. Si estuvieron atentos a la lectura que hicimos de los 11 versículos de la oración de Nehemías, entonces ya vamos a dar cuenta que lo que causa temor, pánico, casi que terror en Nehemías, es lo que él ve a nivel espiritual sobre su pueblo y sobre su propia vida. La causa de las malas noticias para Nehemías fue darse cuenta que su pueblo estaba bajo el juicio y la disciplina, el castigo de un Dios 3 veces santo que estaba cumpliendo la sentencia que había dado. Si ustedes me dejan, yo derramaré mi ira y mi castigo sobre ustedes. Yo derramaré mi disciplina sobre ustedes. Si ustedes se apartan de mí, yo cumpliré la palabra que está saliendo de mis santos y puros labios, dice Jehová de los ejércitos.
Y eso fue lo que vio Nehemías. Mientras ellos hablaban de piedras caídas, de puertas quemadas, el Espíritu Santo se posesiona de Nehemías y empieza Nehemías. Después de 20 años, ¿no habría tenido tiempo Nehemías de meditar? Claro que sí, pero no había llegado el tiempo de Dios de alumbrar su mente, de alumbrar su corazón y de mostrarle realmente lo que estaba pasando. Aquel pueblo se había olvidado y se había dedicado completamente a pecar y a ofender a Dios. Dice Nehemías 1:7, en extremo nos hemos corrompido. Contra ti, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ellos habían por completo olvidado la ley de Moisés. Habían olvidado todas las advertencias que le habían hecho los profetas. Habían tomado realmente por nada la palabra de Dios. Y ahora Nehemías veía que solamente esto era las consecuencias de su desobediencia. Hermanos, las advertencias escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, no son solamente para los inconversos. No, las advertencias y las amenazas de la Biblia son para el pueblo de Dios, son para la iglesia y son para cada creyente individualmente. Cada uno de nosotros, de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Dios nos pone la vara mucho más alta que al inconverso. Las exigencias para nosotros en cuanto a disciplina, a obediencia, a temor, a reverencia, a desear la santidad y la consagración, hermanos, es totalmente alta, puesta por Dios. Y hay de aquel, escúchenme bien, hermanos, hay de aquel de nosotros que intente tomar como peso de algodón la palabra de Dios. Hay de aquellos, hermanos, que intentan decir, no, es que esta parte de la Biblia no me gusta. Es que esta parte es muy fuerte, es que eso ya pasó, eso no fue para mí, sin haber hecho siquiera un estudio sistemático de la Biblia, sin saber cuáles son las doctrinas para hoy, sin saber absolutamente nada de la Biblia dice que se creen sabios, se creen maestros. Hermanos, la disciplina vendrá sobre tu vida. La disciplina vendrá sobre tu vida porque Dios es fiel con su pueblo. Dios cumplirá la palabra, Dios cumplirá la promesa, pero también cumplirá la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios es justo. La santidad de Dios hace que bendiga al que obedece, pero que castigue al que desobedece. Y podemos ver la fidelidad de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Génesis 1:17, Dios le dijo a Adán, mira Adancito, estoy parafraseando, no se te vaya a ocurrir comerte la fruta de ese árbol. Si te comes la fruta de ese árbol, Adancito, te mueres. Adán comió la fruta del árbol y ya sabemos el resultado. No solo murió él, sino que nos trajo muerte a todos. Nosotros moriremos físicamente porque espiritualmente sabemos que hemos sido resucitados por la misericordia y la gracia de Dios, que eternamente no pasaremos por ahí, pero la muerte física es una consecuencia de esa desobediencia, de haber tomado la palabra, hermano. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio 28 para que nosotros comprendamos. Porque es que equivocadamente, hermanos, algunos dicen que hay partes de la Biblia y que partes de estas no concuerdan, que no son para nosotros. Deuteronomio 28. Y vamos a ver primero en el versículo 1 y 2 de 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y continúa dando una cantidad de bendiciones. Pero ahora vamos nosotros al verso número 15. Entonces muchos dicen, no, es que los del primero versículo sí son para el pueblo de Dios, pero es que los del 15 no fueron para el pueblo de Israel. Escuchen lo que dice el 15 en esta versión. Pero acontecerá, ya hablo que si oyeres, ahora, pero acontecerá si no oyeres
labor de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarás. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y continúa todo el capítulo 28 hablándonos de este tema. Dios no reunió a todos los paganos del mundo en ese momento. No, hermanos. Dios estaba hablando por boca de su profeta a su pueblo. A su pueblo. ¿Sí? Dios cumple fielmente su palabra. Recordemos las proezas de Dios para sacar al pueblo de Egipto, pero recordemos qué hizo Dios con ese pueblo que sacó de Egipto en el desierto. Por miles y miles, caían día tras día bajo el furor de la ira de Dios. No los tocó un solo enemigo. La mano de Dios se extendió sobre ellos. La mano poderosa del Dios 3 veces santo. Dios fue provocado a ira por su pueblo. Y ellos probaron la ira de Dios. La palabra de Dios advierte al pueblo. Advierte, hermanos, que la disciplina de Dios no ha cesado. Que el hecho, como muchos creen, de que Cristo ya haya muerto y haya recibido la ira de Dios por nosotros, entonces no hay castigo para nosotros, que no hay ira. No, hermanos. La Biblia es clara en decirnos que antes el castigo es mucho más severo. La muerte de Cristo lo que hizo fue ponernos a nosotros todavía mucho más alta aquella regla de disciplina. La muerte de Cristo debe simbolizar para nosotros entrega, sumisión, santidad, pureza y obediencia para Dios, para poder evitar la disciplina de Dios. El desobedecer los mandamientos de Dios traerá consecuencias sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu iglesia. Un solo creyente verdadero, un solo hijo de Dios, un solo hijo de Dios que esté en la práctica de un solo pecado, que esté practicando un pecado. No me estoy refiriendo a pecar, me estoy refiriendo a la práctica de un pecado como estaba este pueblo. Hay pecados que se amañan con nosotros y nosotros nos amañamos con ellos. Yo tengo que examinar constantemente mi vida, porque un solo pecado que se esté practicando en la iglesia por un solo hermano hará que sea una iglesia pobre espiritualmente, hará que sea una iglesia que en vez de crecer mengua espiritualmente. El predicador puede levantar la voz semana tras semana y el Espíritu Santo hable y el Espíritu Santo muestre y todos digan qué palabra la que está dando el Señor, pero se quedará en eso. No habrá un celo por la santidad y la pureza. El efecto verdadero de una predicación, el efecto verdadero que produce el Espíritu Santo es anhelo por obedecer a Dios. Es un anhelo ciego, es una ambición, es una obsesión que se posesiona de nosotros. Quiero ser santo, quiero ser puro, quiero estar contigo, Señor. Consagra mi vida, consagra mi mente, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mis acciones, mis reacciones. Consagra mi todo a ti, Señor. Hazme santo y puro, Señor. Es algo que se posesiona de nosotros. Pero uno solo, que esté en medio de las ovejas y que todavía tenga una parte de su cuerpo como una parte de cabra o de chivo, hará que la iglesia sufra. Hará que la iglesia sufra. Si tú estás practicando algún pecado en tu familia, llevarás consecuencias a tu familia. Primero, Dios te quitará autoridad. De las cosas que más nos insisten nuestros maestros en teología, es que para pararte delante de 1 o de 20 o de 5 o de 100 donde te ponga el Señor, tu vida tiene que ser un testimonio abierto, primero a los ojos de Dios, segundo a tu familia y tercero a tu iglesia. Porque ¿con qué derecho podría yo pararme acá si mi esposa llegara en un momento de estos y dijera, valiente gracia, véanlo? Hermano, que tu testimonio sea un testimonio casi perfecto por la gracia de Dios en tu casa y en tu iglesia. Esmérate por tu familia, esmérate por dar un testimonio, por mostrar que hay un temor a la palabra de Dios. Que cuando estés haciendo un devocional, tú muchas veces tengas que cerrar la Biblia y arrodillarte y decir, Dios mío, perdóname porque tu palabra me está leyendo. Una falta oculta que no estaba viendo, y el Espíritu Santo te la abre. Nehemías, donde se queda en lo material, se queda viendo unos muros y unas puertas caídas. No, los hijos de Dios somos seres espirituales. Ha habido un nuevo nacimiento, ha habido una transformación, un deseo de hacer lo que Dios manda, un deseo por ir al cielo.
Un deseo por estar a toda hora con Cristo. Ya sabemos que los ojos de Dios son cámaras invisibles que nos ven todo el día, que los oídos de Dios son micrófonos que nos escuchan los pensamientos antes de que se formen en nosotros. ¿Y sabe qué produce eso? Santidad. No produce miedo, sino que produce santidad, gratitud. Oh, qué bueno Dios que me estás viendo. Oh, qué bueno Dios que me estás escuchando. Oh, qué bueno Dios que sabes lo que hago a la luz del día, pero también lo que hago en las sombras de la noche. Oh, qué bueno Señor, que mi vida es un papel abierto delante de ti y delante de mis hermanos y mi familia. Que seamos así, porque solo haciendo esto evitaremos la disciplina de Dios. Evitaremos la disciplina de Dios. No hay otra forma de escapar de la disciplina de Dios. No la hay. Quiero que me acompañen a Hebreos 12:6. Para que nosotros realmente entendamos que no es el predicador, sino Dios el que está hablando por medio de su Espíritu y su palabra. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor, escuchen por favor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no se queda solamente en el consejo, Dios no se queda solamente en la advertencia, Dios va más allá. Dios va más allá. Dios ejecuta a plenitud total y plenamente su palabra. Quiero que una de las ideas principales que hoy saquemos de acá fue la que ocurrió hace tiempo cuando leí y más cuando preparé ya este sermón ahora. Hermanos, debemos aprender muy bien a diferenciar entre lo que es una prueba puesta por Dios para madurarnos en la fe y algo muy distinto, que sepamos distinguir cuando estoy siendo castigado y estoy siendo disciplinado por Dios. No me voy a extender en esto, simplemente voy a ponerles los ejemplos más sobresalientes que impactaron mi vida. El ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham con su puñal alzado para matar a Isaac? ¿Fue un castigo o una prueba por Dios? Amén. ¿Recuerdan el proceso de José vendido por sus hermanos en la cárcel y todo esto? ¿Fue un castigo de Dios o una prueba de Dios para madurarlo y prepararlo para lo que le tenía? Una prueba. Ahora vamos solo a un ejemplo, el ejemplo de David. ¿Qué ocurrió con la vida de David? Algo que estremece a quien estudie la vida de David. ¿Qué ocurrió con la familia de David, con toda la casa de David después que él pecó con Betsabé? ¿Fue una prueba para madurarlo en su fe o fue una disciplina y un castigo por su pecado? Muy bien, entonces ya sabemos diferenciar cuando esté ocurriendo algo en nuestras vidas y en nuestra familia. No vamos a estar a toda hora, oh Señor, gracias por la prueba. No, perdóname Señor, porque me merezco esto y mucho más cuando estoy viendo ya a la luz del Espíritu Santo que abre el velo, que me permite ver que es una disciplina y un castigo lo que está ocurriendo en mi casa, lo que está ocurriendo con mi vida. Yo tengo que ser entendido. Yo tengo que salir de ese conformismo casi religioso en que viven otros hermanos de otras denominaciones. Todo es prueba porque todo es el demonio y entonces ato, ligo, reprendo, sujeto y echo fuera. Y entonces vivo es en una prueba por Dios y en la práctica del pecado y en unas disciplinas y en unos castigos terribles. No, ya hoy sabemos nosotros que vamos a saber diferenciar esto. Que lo que estaba ocurriendo sobre Israel no era ninguna prueba para madurarlos en la fe. Que era un castigo terrible de la disciplina de Dios. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que había tomado como hijos. Porque Dios al que ama lo disciplina y lo azota. Habiendo entonces visto qué fue lo que causó que Nehemías orara, habiendo visto la causa de las malas noticias, yo les invito para que veamos cómo debe reaccionar un verdadero creyente ante las malas noticias. Y esto lo vamos a ver en el verso número 4. Dice el verso número 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Alguna vez has tenido una reacción de estas? ¿Alguna vez has reaccionado con dolor, tristeza, angustia, casi con pánico al darte cuenta que la mano de Dios se está extendiendo sobre ti o sobre tu casa como castigo? ¿Qué haces cuando has visto esto? ¿Qué es lo que has hecho tú? La Biblia nos muestra
que la reacción de un hombre piadoso, la reacción de un hombre de fe, es una reacción de pánico, de miedo. Nehemías fue tal lo que sintió que dice la Biblia que cuando oyó estas palabras se sentó ¿a qué? A llorar. Mis hermanos, a Nehemías literalmente le temblaron las piernas y sintió que se caía. Fue tal lo que Nehemías vio en ese momento, al ver el cumplimiento de la palabra de Dios, que sintió que se caía y se tuvo que sentar. Ya vimos en la introducción, Nehemías era un hombre respetadísimo. Era el hombre, después del rey, el más importante allí. El rey le debía la vida a él. Y Nehemías no tiene tiempo de buscar dónde me escondo para que no me vea todo el palacio llorando. Nehemías allí inmediatamente cae y creemos que con sus pies, su cabeza entre sus piernas, llorando, lleno de temor, con un pánico impresionante, viendo cómo la ira, el furor de Dios estaba sobre este pueblo. Nehemías vivió lo que nosotros debemos vivir: pánico ante la palabra de Dios, reverencia ante la palabra de Dios, temor reverente ante la palabra de Dios. Nosotros muchas veces, y estoy seguro porque yo llegué a hacerlo, y le pido a Dios después de determinadas cosas que me permitan jamás volver a hacerlo, tener la palabra, estar leyendo el devocional, sonaba el teléfono y entonces vayan, contesten. Un día en un devocional sentí algo terrible, lo confieso para la gloria de Dios, y espero que ustedes alcancen esa clase de temor. Cuando se está haciendo un devocional, me pueden tumbar la puerta. Puede sonar el teléfono todas las veces que quiera. Yo recomiendo a los hermanos que me piden algo, un consejo, desconecten, apaguen todo, apaguen todo. Es el tiempo santo del Señor, es el tiempo donde la gloria de Dios abre un huequito en esta atmósfera podrida por el pecado, un huequito puro, y está ahí contigo en tu devocional familiar. Debe haber una hora en tu devocional. No es que esperemos que se acabe La Voz Colombia. No es que esperemos que se acabe determinado programa. En tu casa ya hay una disciplina eclesiástica, ya hay un orden eclesiástico, y es a una hora. Tampoco vamos a tener una disciplina militar. Si hay un programa que se va a terminar o algo, yo también tengo que entender que sea un programa sano, claro está. En la casa de un cristiano, nosotros, por ejemplo, yo lo digo con respeto porque de pronto alguno lo hace, en mi casa no se ven novelas, no se ven estas cosas. Se ven otras cosas que nos edifiquen, de las cuales podamos aprender, podamos incluso en el devocional hablar de ese tema y hablar de muchas cosas. No importa que digas, bueno, te voy a esperar 10 minutos, tú te vas y te aíslas y vas preparando más tu devocional, pero debe haber una hora para un devocional en un hogar cristiano. En un hogar cristiano no se deben acostar mis hermanos, uno por allá, otro por acá, y de pronto entonces yo ahí arrodillado y el otro en el computador y el otro allí viendo televisión. No, ¿qué es eso? Así no es. Hay santidad, hay reverencia, hay respeto. No hay siquiera respeto en ese momento por la autoridad de la casa, que si es una madre soltera, ella es la sacerdotisa, y si es un varón, pues ese es el sacerdote de Dios, y debe haber una sujeción y un cumplimiento a lo que él está diciendo. ¿Quieres ser bendecido? Teme a la palabra de Dios. Teme a la palabra de Dios, respeta la palabra de Dios, es por nuestro bien. Dios no nos quiere castigar, la misma Biblia lo dice, pero Dios es fiel a su palabra. Nehemías muestra su piedad con llanto, dolor y ayuno, una práctica muy importante en aquellos tiempos. El ayuno en aquellos tiempos era algo realmente a lo que se recurría, pero cuando realmente era algo de vida o muerte, por así decirlo. No se recurría. Hoy las iglesias realmente ayunan semanalmente, pero la mayoría, porque yo estuve y es bueno, ¿cuántos estuvieron quizás también sin saber siquiera por qué se ayunaban? ¿Por qué? Porque los ayunos de hoy se convierten más en pecado, porque quiero es con el ayuno torcer la voluntad de Dios para que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. No oro conforme a la voluntad, sino que yo ayuno es para doblegar a Dios, para que Dios sea mi servidor. Entonces aquellos tiempos ayunaban. Nehemías recurría al ayuno, y una de las partes de la Biblia que nos muestra la eficacia de aquellos ayunos fue lo que ocurrió en Nínive. Han leído a Jonás, cómo aquel pueblo, el mismo rey, pregona ayuno para los niños, incluso para los animales. Ese sí tuvo temor de Dios, ese sí supo, se va a cumplir lo que dijo Jonás. No leyeron la Biblia, escucharon un profeta de Dios y temieron a la palabra de Dios dada por la boca de ese profeta, y pregonó ayuno este hombre incluso a los animales: no les echen pasto en las pesebreras.
Enciérrenos a todos, vamos a ayunar y a pedirle a Dios que tenga misericordia y quizás Él se apiade de nosotros y no nos destruya. Pues vimos cómo Dios tuvo misericordia de este pueblo. Nehemías termina su intervención ante Dios orando. Veamos los versos 5 y 6, dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti noche y día por los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Aquí hay mucho de qué hablar, pero quiero únicamente enfocar en algo, hermanos. Miren, nosotros debemos ser muy honestos, muy transparentes. Es muy fácil que nosotros veamos el pecado de nuestra familia. Es muy fácil ver el pecado de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis hermanos. Bueno, ver el pecado de los vecinos o el del mundo. No. Nos enseña, y lo que quiero sacar de aquí únicamente es que yo debo ver mi pecado, reconocer mi pecado. Nehemías dice, sí, yo primero y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Reconocer nuestro pecado. Para poder orar en confianza a Dios, para poder ser bendecido por Dios, yo debo reconocer mis pecados. Si yo me examino de acuerdo a la palabra de Dios, voy a hallar que soy pecador. Voy a hallar que estoy todavía quebrantando la ley de Dios. Que a pesar de ser un redimido, que a pesar de ser un elegido, un predestinado y un sellado por el Espíritu Santo, yo todavía estoy pecando. ¿Por qué? Porque es que la misma Biblia lo dice. Entonces yo tengo que ir en plena conciencia de fe, a decirle a Dios, soy pecador, sí, pero acudo a tu gracia, acudo a tu misericordia, pido perdón y luego ya puedo pedir por el pecado de nosotros que el Espíritu Santo me está mostrando. Pero nunca puedo pretender yo presentarme ante Dios como la ovejita completamente blanca y transparente, solo viendo las manchas del perro dálmata que está a mi lado. ¿Sí? No. Tengo que, Nehemías nos está diciendo, mira primero tu pecado. Acepta tu pecado, reconócete pecador ante Dios para que luego ¿qué? Puedas orar por los pecados de los otros. ¿Cómo voy a orar por los pecados de otros sin reconocer mis pecados ni arrepentirme? Hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar cuando nos demos cuenta que un hermano en la fe, el mensaje en este momento es para los creyentes, está pasando por dificultades, o un hermano nos llama por teléfono, como ocurre tanto, a pedirnos una orientación espiritual? Haremos lo que hizo Nehemías. Terminaremos de hablar con él e inmediatamente acudiremos al trono de la gracia, reconociendo también nuestra debilidad y nuestro pecado. Quizás ese hermano con su súplica, su ruego, quizás con su clamor nos está mostrando algo que también está ocurriendo en nuestra vida. O vamos a correr a criticarlo, véanlo como se ve de santo y de puro, véanlo como se viva lo que está pasando, merecido se lo tiene. No, hermanos, la reacción de Nehemías nos muestra la reacción de un verdadero creyente. Nehemías pudo haber arrancado inmediatamente para donde el rey, o haber hecho otras cosas. Si nosotros continuáramos leyendo todo el libro de Nehemías, veríamos que pasó meses sin decirle una palabra al rey, únicamente orando a Dios. Por eso termina nuestro pasaje diciendo, y ahora, dale buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía. Ya Nehemías oró y oró muchísimo tiempo para luego poderse dirigir al rey, para luego poder expresar lo que estaba pasando. El pasaje muestra que realmente hay una mala noticia en lo material y lo económico. Claro que sí, la Biblia es aplicativa. Debemos ser prácticos y saber que mientras estemos en esta vida, una enfermedad, una pérdida de empleo, una situación económica en la casa, la muerte de un ser amado, puede ser o es una mala noticia para nosotros. Y también nosotros como creyentes hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para reaccionar de una manera distinta a cómo reaccionan aquellas amadas personas que aún están en el mundo sin Cristo. Nosotros también podemos reaccionar de una manera que glorifique a Dios, y solo quiero recordarles lo que ocurrió con Job en Job 20, 21 y 22, cuando a Job vienen y le dicen todas aquellas malas noticias juntas en un momento, y Job simplemente dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la reacción de un hombre que lo perdió todo en un solo día. Y en lo espiritual, entonces, podemos ver la reacción de Nehemías. Cómo Nehemías ora, cómo Nehemías ayuna, cómo Nehemías clama a Dios, pide perdón, cómo Nehemías hace todo esto. Algo muy importante, cómo Nehemías se guarda la situación para él por mucho tiempo. Tú debes aprender también esto para que los hermanos puedan confiar en ti. Cuando un hermano, ¿tú qué eres? Una persona quizás a la que buscan los hermanos o las hermanas, guárdalo para ti.
No salga la persona de tu casa y ahí no cojas el teléfono y llames a otro hermano, mira, acaba de salir la hermana fulanita y acá me acompaña a orar por ella. No, es que ella la hubiera llamado a ella también. Dios le puso que te buscara a ti. Y es tu responsabilidad interceder por ella ante Dios. ¿Qué hemos visto, hermanos, como manera de conclusión? Lo primero, que hoy salgas de aquí distinguiendo qué es una prueba y qué es una disciplina. Que realmente en tu vida, diario, todos los días, le pidas a Dios, muéstrame mi pecado, Señor, porque no quiero tu disciplina. No la aborrezco ni la rechazo, pero más bien quiero tu prueba. Quiero, Señor, que me madures en la fe. Y si es necesario pasar por una prueba, Señor, pásame por la prueba, pero líbrame de pecar contra ti y recibir una disciplina de parte tuya. Entonces, aprender a diferenciar muy bien qué es una prueba y qué es una disciplina puesta por Dios. Hemos visto un ejemplo de cómo interesarnos, cómo Nehemías se interesó. Nehemías estaba en un palacio. ¿Qué le faltaba? Ya hemos visto repetidamente que era el hombre más importante después del rey. ¿Qué le faltaba? A ellos. ¿Qué le faltaba a Nehemías? No, hermano. Un verdadero siervo de Dios dice: Señor, lo que tengo es tuyo y está a disposición de mis hermanos. Si me has llamado a la obra, Señor, dependo de ti. Y Nehemías se olvida de todo. Y este libro nos muestra que fue un sufrimiento terrible, no solo mientras llegó los peligros que atravesó en estas travesías, sino lo que ocurrió allí, que podamos nosotros disponernos. Muchos hermanos, por falta, quizás de un poco de conocimiento espiritual, están pasando por dificultades. Y quizás tú eres más maduro espiritualmente que ellos. Quizás tienes más recorrido bíblico, quizás has estudiado más la Biblia. Hermano, tú eres un gran apoyo para ese niño, para ese que apenas está creciendo en la fe. Muchas disciplinas vienen quizás inconscientemente. Muchos hermanos no conocen la eficacia de la Biblia. Nosotros siempre debemos exhortar en nuestras conversaciones, en nuestras charlas. Nosotros debemos decir: cuídate de la palabra de Dios, porque ella se cumplirá en tu vida. Hemos visto que los creyentes contamos con la gracia de Dios, hermanos. El sermón es muy consolador. ¿Por qué? Porque contamos con la gracia de Dios para reaccionar de una manera correcta. Ya sabemos que las malas noticias llegarán tarde que temprano, que van a llegar. Nosotros debemos estar preparados siempre con la gracia de Dios. Como aplicación, hermanos, la aplicación que quiero es que salgamos realmente convencidos de que la palabra de Dios se cumplirá en tu vida y en la vida de tu familia. Que se cumplirá, que no hay nada que pueda impedir que la palabra, que las sentencias dadas por el gran juez del universo se cumplan. Unas para bendición, sí, claro que sí, somos grandemente bendecidos, pero inevitablemente, hermanos, la desobediencia traerá disciplina. Que hoy salgas de acá pidiéndole a Dios: dame temor a tu palabra, enséñame, Señor, tu ley, tus normas, estatutos, leyes y mandamientos, aplícalos a mi corazón, grábalos en mi memoria, escríbelos en la tabla de mi corazón, Señor, y que día tras día yo sea alimentado con ellos. Hermanos, que tú puedas realmente entender que la palabra de Dios te alcanzará, que la palabra de Dios es desde Génesis a Apocalipsis hasta la última letra, que no hay allí forma de que nosotros podamos borrar una página, que no hay forma de que podamos ignorar una página porque es que me acusa a mí. No, hermanos, es toda la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí empieza. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y todo lo demás. Estás avisado, hermano, hermana querida. Por bien que estés ahora, las malas noticias llegarán. Y si no estás preparado, capacitado espiritualmente, harán más estragos en ti, que dices ser creyente, que en aquellos que no lo son, porque ellos no conocen a Dios y tú sí, y han rechazado los medios de gracia. Estás avisado, que no te tomen por sorpresa las malas noticias en tu vida. Estos mensajeros dieron a Nehemías muy malas noticias, pero nosotros, como hijos de Dios, estamos mandados a predicar el Evangelio, y la Biblia dice que el Evangelio son buenas nuevas. Nosotros tenemos que exhortar a aquellos que hoy andan como anduvimos nosotros, claro que sí, con mucha vehemencia. A tiempo y a destiempo dice la palabra, que los exhortemos al arrepentimiento, pero también el Evangelio es amor, es cariño, es gracia y es paz. Y eso es lo que nosotros debemos decirle a las personas. Ven a Cristo, querido amigo, ven a Cristo, y Cristo hará de ti un nuevo ser, un nuevo creyente, una nueva persona. Directamente, el sermón es aplicativo, muy aplicativo para los amigos que no se han entregado a Dios. Y aquí voy con un mensaje dado por el Espíritu Santo. Amigo, aunque tú no lo creas, tu vida ahora mismo está como quedó Jerusalén. Por eso te digo que el sermón es aplicativo para tu vida directamente. ¿Cómo quedó Jerusalén? Destruido por fuera, destruido por dentro, en la ruina y en la miseria espiritual.
quedó completamente a merced de lo que quisieran hacer los enemigos con ellos. Y así está tu vida, querido amigo, querida amiga. El demonio en este momento puede zarandearte como a él le plazca. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que Dios le ha dado esa licencia. No porque él tenga el poder, no. Satanás actúa conforme a los designios de Dios. Satanás actúa conforme a los propósitos de Dios. Es un simple títere en las manos de Dios. Y podrá atacarte a la hora que quiera, valiéndose de que la Biblia dice, de tu concupiscencia, de tu pecado. Pero también está el consuelo para ti. Dios ha enviado a un poderoso libertador, y no al que envió en aquel tiempo a Jerusalén, no Nehemías, sino Jesucristo, el que estuvo en la cruz para pagar por las culpas y pecados de aquellos que se arrepientan y pongan la fe en su nombre. Jesucristo no solo te librará del fuego que quemó las puertas de Jerusalén y las volvió ceniza y se acabó el fuego. No, Jesucristo libra de aquel fuego que jamás se apaga, que dura por toda la eternidad atormentando las almas. Amigo, ven a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy, sé mi libertador, mi salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Sé mi guía, sé mi consuelo, mi consejero. Tú eres mi dicha, mi esperanza, mi refugio. Solo tú me puedes librar del enemigo. Dile así y Él lo hará. Porque un día los aquí presentes, la gran mayoría, lo hicimos y el que es fiel lo hizo. Y hoy podemos gozar de plena libertad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra nos lleva